Bueno, la clase del día de hoy, entonces vamos a seguir manejando el criterio de ir revisando ciertas opciones en la herramienta, en el procesador de textos, en nuestro caso en el Word. Puntualmente vamos a revisar el criterio de las normas APA. Esto, asimismo, no es totalmente nuevo, ¿no? La mayoría ya de ustedes han manejado este criterio de normas APA. En los trabajos de pronto que nos piden el resto de profesores, nos dicen hay que aplicar normas APA, alguna situación. Entonces ya tenemos conocimiento sobre esto, ¿no? Lo que queremos hacer acá es dejar determinado un poco más claro ciertos criterios en cuanto a la utilización de las normas APA. Vamos a manejarlo en dos partes. Vamos a manejar una primera parte el día de hoy, lo que tiene que ver con el formato en sí de todo el documento, y luego una segunda parte en donde hemos de revisar el criterio de las citas bibliográficas. Entonces, eso lo manejamos en un apartado para otra clase. Con esto también quiero decir que las normas APA no solo se aplican para lo que es las citas bibliográficas, ¿no? Por lo general nos dicen eso en un documento. Si hacemos una investigación, si hacemos una consulta, debemos citar las fuentes. Y para poder citar de una manera adecuada, debemos seguir la normativa APA. Eso es, por una parte, lo que más se utiliza con respecto a las normas APA. Pero en sí, las normas APA son totalmente, digamos, es un estándar completo, ¿no? No solo se le utiliza para esa parte, sino se le utiliza en sí para dar todo el formato del documento. Entonces, en esta primera clase vamos a revisar justamente esos criterios, ¿no? Para darle formato al documento. Y como les decía, en una posterior clase manejamos ya el criterio de las citas bibliográficas. Bueno, entonces aquí como esto ya es un poco conocido, igual también cualquier pregunta, cualquier inquietud lo van diciendo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la parte ya de visualizar los criterios. Voy a compartir, ¿no? Voy a compartir la pantalla para ir revisando acá. Igual ustedes lo van a tener ahí en su máquina. Profe, Dígame. disculpe. Lo que pasa es que una compañera está que intenta entrar y no puede acá a la reunión. No está en la sala de espera, de pronto está en otro link. Porque no tengo a nadie en la sala de espera. Ya le di. Sí, por favor. A ver, bueno, entonces, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Ya. Vamos a ver primero qué manejamos de manera teórica sobre este aspecto y luego ya lo vamos aplicando, ¿no? Sobre el mismo documento. Entonces, la primera parte, vuelvo a repetir esto, vamos a ver en sí qué nos pide las normas APA en cuanto al formato de todo el documento. Vamos a manejar criterios en cuanto a lo que tiene que ver con márgenes, interlineados, toda esa cuestión, ¿no? Bueno, empecemos. En primera instancia, ¿qué son las normas APA? Una pequeña definición. Esto se lo maneja o una institución, ¿no? Fue la que se encargó de crear esta normativa. Como nos dice aquí, es la American Psychological Association. A través de este desarrollo se busca que exista un conjunto de estándares para que se unifique totalmente los trabajos redactados que sean de tipo internacional. La idea es tener un estándar, ¿no? Para los trabajos, un estándar en cuanto a la presentación.
acá nos dice algo, nos dice las normas están diseñadas para todo tipo de documento. Estas normas las podemos aplicar en cualquier documento. Pero puntualmente o de manera, llamémoslo así, obligatoria, se tienen que aplicar cuando ya manejamos proyectos de grado, tesis o informes que estén relacionados con la investigación. Entonces, si manejamos ya documentos un poco más formales, ¿no? En este caso, una tesis, un proyecto de investigación, entonces ahí sí se puede manejar el criterio ya de lo que tiene que ver con aplicar de manera total las normas AP. De pronto, si es un documento no tan formal, ¿no? Entonces ahí podríamos manejar o no manejar las normas AP. Pero en documentos ya de tipo, como se menciona, de tipo tesis, de tipo proyectos de investigación, PIS, todo eso ya sería obligatorio la utilización. Bueno, se está manejando la 6ª edición. También ya apareció la 7ª edición, ¿no? Pero todavía se sigue manejando lo que es la 6ª edición. En este documento que tienen ustedes aquí, he tratado de sacar un resumen de todo el aspecto de las normas APA. El manual de normas APA es un libro de 300 hojas. O sea, ahí nos indica absolutamente todo cómo debería ir un documento. Obviamente que no vamos a poder revisar toda esa cantidad de información. He determinado los puntos más importantes en cuanto al formato que se deberían tomar en cuenta para aplicar, como decir, un documento con normativa. Por eso les comento, en sí el manual, en este caso, que es hecho por la asociación, es un documento bien extenso, son 300 hojas. Entonces, de hecho, ahí sí nos dice totalmente qué nomás se debe hacer y qué no se debe hacer en un documento. Acá he tratado de sacar un resumen con lo más importante. Bueno, en ciertos tópicos también he puesto algo sobre lo que se está manejando últimamente en la 7ª edición, pero más nos vamos a enfocar en la 6ª edición. Esa es con la que se está trabajando últimamente. Todavía se sigue trabajando con la 6ª edición. Bueno, tipo de letra. Bueno, vamos a ver las configuraciones primarias, las configuraciones generales que se deben dar al documento. Primero las vamos a leer todos de manera muy rápida y luego ya la vamos a ir aplicando, como les dije, sobre este mismo documento. Bueno, nos dice el papel, el tamaño del papel. Aquí utilizamos el tamaño carta. Tipo de letra, Times New Roman con un tamaño de 12 puntos. Esa sería la fuente y el tamaño. El interlineado debe ser doble, es decir, con el formato de 2 puntos. Y el texto debe estar alineado hacia la izquierda, sin que esté justificado. Entonces ya puntualmente nos dice cómo debe ir todas las características en cuanto al alineado, el interlineado, todo eso. No se deben utilizar espacio entre párrafos. La normativa, o mejor dicho, la 7ª edición también acoge otras fuentes. Aparte de Times New Roman, también acoge Georgia con un tamaño de 11, Calibri, Arial, Lucida Sans Unicode. O sea, eso quiere decir que puedo trabajar el documento con cualquiera de estas fuentes. Todas estas fuentes son, llamémoslo así, son formales. Obviamente no se va a admitir una fuente que tenga muchos rasgos o muchos tipos de caligrafía. Bueno, los márgenes. Esto sería lo primero que se debería empezar a configurar, ¿no? Porque si de hecho lo dejo al último, ahí se mueven los márgenes, se mueve todo y tendría que empezar a revisar, de hecho, todo el documento. Entonces, lo primero que se debería configurar, obviamente, son los márgenes. De acuerdo a las normas APA, entonces nos dice los márgenes en todos sus bordes debe tener una medida de 2.54 centímetros. Esa es
el estándar que se va a manejar de acuerdo al estándar APA. Ahí tenemos una figura que nos ayuda un poco más a entender ese criterio. La sangría, es necesario dejar 5 espacios con la barra espaciadora o 0.5 centímetros desde la pestaña diseño. Ya vamos a hacer también eso. Al comienzo de cada párrafo, es decir, se debe aplicar sangría de primera línea. Automáticamente también ya vamos a ver cómo se va aplicando eso, ¿no? A todos los párrafos. Ya vamos a hacerlo también en la parte real. Las tablas también tienen una anotación especial en la normativa APA. Ya vamos a ver también un poco más acá adelante. Y la redacción debe ser en tercera persona. Esto es importante y en el momento de redactar un documento debemos evitar nombrarnos, digamos así. Por ejemplo, ponemos ahí nosotros o manejamos ese tipo de frases. Estamos. La redacción debe estar en tercera persona. También para los criterios de los títulos se manejan 5 niveles en la normativa APA. Entonces, el primer nivel correspondería a los títulos generales, ¿no? ¿Qué nos dice para los títulos generales? Se utiliza con el encabezado en negrita y centrado. Entonces, todos los títulos generales, los de primer nivel, deben tener ese formato. Nivel 2, subtítulo, ¿no? Entonces, aquí nos dice, debe ser escrito con encabezado alineado a la izquierda y en letra negrita. Entonces, ya lo alineamos a la izquierda. Esa sería la característica de los de nivel 2. Nivel 3, encabezado de párrafo debe tener sangría, estar escrito en negrita y con punto final. Ya, entonces, cada uno de los niveles va a tener un cierto criterio que lo va a ir, obviamente, diferenciando, ¿no? Se manejan hasta 5 niveles. De hecho, de pronto, depende del documento, se puede tener más niveles, ¿no? Pero por lo general, llegamos a un nivel 5 en la parte de niveles. Igual, también ya vamos a irlo viendo cómo se lo maneja. La numeración de las páginas en un documento formal, obviamente se debe ya manejar el criterio de páginas numeradas, ¿no? Entonces, debemos manejar ese criterio. Acá nos dice el estilo APA, para la numeración de las páginas se las maneja desde la página de la portada, se la debe tomar en cuenta, más no debe aparecer el número, ¿no? Entonces, en la página de la portada se la toma en cuenta en la numeración, pero no debe el número ser visible. Los números deben estar ubicados en la esquina superior derecha. Entonces, esa va a ser la ubicación en cuanto a la numeración. Tablas y figuras, esto es también se maneja bastante este aspecto en cuanto a las tablas. Bueno, la representación de las tablas nos va a quedar de esta manera, ¿no? Nos debe quedar de esta manera. Entonces, como vemos, casi no parecería una tabla. ¿A qué me refiero? A que no manejamos líneas, en este caso, verticales, ¿no? Entonces, cuando manejamos una tabla bajo la normativa APA, solo se debe manejar el borde superior, el inferior y el encabezado de la tabla. El resto va sin líneas, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo en la figura. Si están viendo, ¿no? Igual cualquier pregunta, como les dije, pueden irlo haciendo. Ya vamos a irlo determinando también, ¿no? Bueno, si hay alguna nota para la tabla A, la tabla debe tener un título, o sea, empezamos identificando tabla 1, el título. Si tiene alguna nota a la tabla, hay que ponerla en la parte posterior, ¿no? En la parte inferior, mejor dicho, de la tabla. Ahí iría la fuente, no sé, alguna nota que se quiera poner sobre la tabla. Para el aspecto de las figuras. La figura en primera instancia, a veces ahí tenemos alguna duda. ¿A qué llamamos figuras? De acuerdo a
al criterio asimismo de normas APA, una figura puede ser un cuadro, un esquema, una gráfica, una fotografía, un dibujo u otra forma de representación. Entonces, todo lo que sea tipo esquema, tipo dibujo y que no sea una tabla, eso se lo debe manejar como figuras. A veces ahí tenemos de pronto ciertas dudas. A veces sabemos que son diagramas, otros son esquemas, otros son fotografías. Y cuando queremos irlas ordenando, de cierta manera vamos tomando en cuenta esas clasificaciones. Acá el criterio de la norma APA nos dice que todo lo debemos manejar como figuras, ya sean fotografías, ya sean esquemas, diagramas, todo eso menos que sean tablas, ¿no? Las tablas sí tienen otra representación. Entonces, para representar las figuras, como vemos en el ejemplo, va la figura y en la parte inferior de la figura viene la identificación. Entonces, ahí viene la identificación, el nombre de la figura y asimismo si tiene alguna nota. Entonces, esa sería la forma correcta de ir manejando las figuras. Las figuras se deben ir manejando en un orden, ¿no? Entonces, figura 1, 2, 3, de acuerdo a la cantidad de figuras que tengamos. Otro elemento que en un documento formal, ¿no? Una tesis, un trabajo de investigación, debe estar presente es el resumen o el abstract. De pronto en trabajos un poco más pequeños no es obligatorio, ¿no? Pero ya en documentos totalmente formales, ahí sí debe estar este resumen o abstract. Acá nos indica cómo se debe manejar. Entonces, debe ir el título resumen, la cantidad de palabras que serían como máximo debe contener entre 150 a 250 palabras. Entonces, aquí nos indica cómo se debe manejar ese criterio del resumen. También se maneja el criterio de palabras claves, ¿no? Al final del resumen siempre se pone ese criterio de palabras claves. Bueno. Las tablas de abreviaturas. Ya ahí tenemos una tabla con las abreviaturas que se las está manejando, que comúnmente se utilizan en algún documento, ¿no? Esta sería la forma correcta de poner las abreviaturas. Ahí tenemos una lista. Bueno, eso entonces de manera muy rápida, cómo se maneja la parte del formato general, ¿no? Entonces vamos a ir aplicando, vamos a ir determinando cómo vamos manejando ya dentro del Word las diferentes configuraciones. Yo sé que esto ustedes lo saben, pero igual vamos a irlo haciendo, ¿no? Bueno, no sé, de pronto hasta aquí algún comentario de ustedes, alguna pregunta, alguna duda. Profesor, una duda. Dígame. Cuando hay documentos, cuando hacemos ya documento y lleva el índice, en el índice también se le pone lo que es, por ejemplo, si hay figuras, hay 3 figuras, se le pone figura 1, figura 2 y figura 3, ¿verdad? En el índice. Sí, o sea, de Se hecho hace una tabla especial para eso. sí, se debe generar un índice, ¿no es cierto? O sea, se debe generar un índice, llamémoslo así, de contenido, la tabla de contenido en donde van temas y subtemas. Ese sería el primer índice. Se debe generar un índice de figuras en donde va a ir justamente figura 1, el nombre de la figura y la página donde está la figura. Entonces genera un índice para figuras. Y también se debe generar un índice para tablas, bajo el mismo criterio. Tabla 1, nombre de la tabla y en qué página se encuentra. Eso es lo común, o sea, en los documentos formales debería estar así. Tabla de contenido con todos los contenidos, el índice de figuras, el índice de tabla. Hay ocasiones en que de pronto son también más específicos y a veces nos dicen que los esquemas propios los manejemos con bajo otro índice.
pero ya depende de cómo nos planteen. Pero si nos dicen hay que utilizar normas APA, se manejarían solamente esos tres índices. El de la tabla de contenidos, el de figuras y el de las tablas. No sé, de pronto alguna otra inquietud. Esto de los índices también lo vamos a ver, pero no en esta clase. O sea, aquí no vamos a generar. Sí lo vamos a ver. De hecho, yo sé que ustedes también ya lo conocen, pero lo vamos a ver en otra clase. Aquí simplemente vamos a ir viendo la parte del formato del documento. No sé, de pronto alguna otra pregunta. Por ejemplo, y para poner las citas bibliográficas y citar. Igual, también eso lo vamos a ver, como les dije. Esta parte de normas APA la dividimos en dos partes. Primero estamos viendo lo del formato del documento y la siguiente clase, en cambio, solo vamos a ver la parte de citas bibliográficas. Ahí también nos vamos a apoyar en las herramientas que trae el Word, ¿no? Tanto para hacer las tablas de contenidos, para hacer las citas bibliográficas, las referencias. Ahí vamos a utilizar las herramientas de ayuda que nos presenta el Word. Obviamente, como les dije, ¿no? Al hablar de normas APA, de cierta manera, siempre lo relacionamos con la parte de citas. Pero también, como les dije, el concepto de normas APA es más completo, va para todo el documento. Entonces, sí hemos de ver la siguiente clase, lo relacionado con las citas bibliográficas. Bueno, vamos haciendo ya la parte un poco más práctica, ¿no? Vamos revisando las configuraciones, esto es muy rápido, entonces cualquier pregunta igual me lo van diciendo, ¿no? Bueno, en primera instancia vamos a tomar en cuenta los criterios que nos dice tipo de letra, las configuraciones generales. Puedo manejar entonces en primera instancia la cuestión, voy a configurar en primera instancia la parte de márgenes, ¿no? Primero voy a manejar este criterio. Puedo ir en el documento, puedo darle doble clic sobre la regla vertical o horizontal para que se me abra esta ventana. Si están viendo esta ventana, configurar página. Sí. ¿En dónde dio clic, profe? ¿En dónde dio clic? Ya. Podemos manejarlo así, doble clic sobre una de las barras, sobre la barra vertical o la barra horizontal. La saco así esta ventana. Ya. ¿Qué vamos a configurar aquí? En primera instancia nos dice el papel. El papel, de acuerdo al tamaño, es carta, ¿no? Entonces, ¿Cómo que la sacó a la ventana? ¿Cómo que la sacaba? doble clic sobre la regla, O si no, bueno, ahí se maneja de manera distinta. O si no, por diseño. Ahí depende de la versión que tengan, ¿no? O si no, busquen por disposición. Acá yo tengo configurar página. ¿Sí vieron también? Sí. Ah. Bueno, entonces llegamos a esta ventana. Lo importante es llegar a esta ventana. Doble clic sobre la regla o acá, depende de la versión que tengan, ¿no? Acá disposición o en diseño o en formato. Configurar página. Damos clic en la flechita y nos aparece esta ventana. Bueno, como les decía, el tamaño del papel tiene que ser carta. Solo nos preocupamos en poner carta, ¿no? De ahí las dimensiones no las cambiamos. Simplemente escogemos carta. De ahí nos pasamos a márgenes. ¿Qué nos dice que debe tener los márgenes? 2.54, ¿no? Entonces, ahí vamos configurando. Si tenemos otra configuración, la vamos poniendo. La manejamos como 2.5.
la vamos a manejar, digamos, en números cerrados, 2.5 centímetros para todos los bordes. Sí, me están siguiendo, ¿no? Con eso. Sí. Sí, cualquier cosa igual Sí, me profe. van diciendo. Bueno. Esto entonces la primera parte en cuanto a márgenes y en cuanto al papel en sí. Entonces, simplemente aceptar, ¿no? Aceptamos y ya quedaría configurado márgenes y la parte del papel en sí. Ya. Para configurar el criterio ahora del tipo de letra, toda esa cuestión, enmarcamos todo el texto, ¿no? Entonces, atajo del teclado, control E. Al pulsar control E, seleccionamos todo el texto. Ya, entonces, seleccionamos todo el texto del documento, control E, y vamos a trabajar ahora con desde el menú inicio, con la ficha párrafo. Entonces se abre esta ventanita. Ya. ¿Qué configuramos aquí en párrafo? Entonces la alineación. ¿Qué nos dice la alineación? Que tiene que ser justificado a la izquierda. Entonces ahí alineación a la izquierda. ¿Qué también nos dice acá en cuanto a la sangría? La sangría la vamos a manejar en sangría de primera línea. Entonces buscamos acá en especial, primera línea. Y por defecto nos ponen 1.25 centímetros, pero la normativa APA nos dice que es 0.5 centímetros. Entonces, cambiamos a 0.5 centímetros. ¿Sí? El interlineado nos dice que es doble. Aquí algo importante debemos manejar y debemos tomar en cuenta siempre que el espaciado lo manejamos el anterior y el posterior en 0 puntos. Es decir, siempre tengo que ver que esto esté en 0 puntos. Y ahí aplico el interlineado. Entonces, el interlineado doble o de 2 puntos, ¿no? Ahí tenemos esa parte. Listo, entonces, esta sería la configuración que haríamos en esta ficha de párrafo. Aceptamos. Listo. Antes de nuevo, control E, ¿no? Seguíamos con control E. Seguimos todo seleccionado. ¿Qué también debo configurar para todo el documento? La fuente, ¿no? La fuente. ¿Qué nos dice la normativa? ¿Qué fuente se va a utilizar? Times New Roman 12. Times New Roman. Times New Roman 12, Times New ¿no? Roman Esa 12. es la seleccionada, digamos así. Entonces, Times New Roman y el tamaño 12 puntos. Para todo el documento, para todo. Después hay una consideración para las tablas y las figuras. Ahí el nombre de la tabla y la nota de la tabla y de la figura, esas se las manejan en tamaño 10. Entonces, cuando estemos trabajando en una tabla, en una figura, ahí se maneja en tamaño 10. Bueno, tenemos configurado entonces ya el tipo de letra, tenemos configurado el interlineado, tenemos configurado la alineación, los márgenes, la sangría. Eso entonces la parte principal, ¿no? En cuanto a esta parte. Los títulos. Aquí, para la parte de los títulos, obviamente se va a utilizar, si se dan cuenta en el criterio de estilos, hay una configuración que nos dice título 1, título 2, título 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí? Prácticamente deberíamos cambiar los estilos. En este documento, por lo que me estoy dando cuenta, ya está configurado eso, porque subí el mismo documento que hice la práctica con otro curso. Pero de hecho, el título 1, que viene predefinido,
tiene otro formato. Entonces, ahí necesariamente hay que cambiar. ¿Qué debemos cambiar? Lo vamos a hacer rapidito, en el estilo. Entonces, voy al estilo, título 1, y me voy acá a modificar. Aquí debemos darle las características que nos dice el título 1, ¿no? Aquí no lo voy a cambiar el nombre. Este ya está configurado. Entonces nos dice título 1, Times New Roman 12, negrita, centrado, y el texto obviamente en color negro. Esa sería la configuración del estilo. Entonces yo aquí cambio esas a esta configuración para tener siempre título 1 de esta manera, ¿no? Que siempre me aparezca centrado, siempre en negrito. Y con la fuente Times New Roman y en 12 puntos. Entonces, ese criterio se debería manejar con todos los niveles de los títulos, ¿no? Al título 2 deberíamos ponerle también el criterio, título 2, título 3 y así se debería ir manejando esa parte. Esto de los títulos también lo vamos a utilizar cuando generemos las tablas de contenidos. Entonces, de cierta manera todavía no lo explico muy a fondo, pero cuando lleguemos a la parte de las tablas de contenido, ahí ya hemos de manejarlo con un poco más de detalle. Bueno. La numeración de las páginas, la numeración en este caso tiene que ir en la parte superior derecha. Utilizamos en el encabezado la numeración. Entonces, en este documento, como es pequeño, de cierta manera solo utilizamos un tipo de numeración. Esto de pronto me salté, no les dije. En documentos ya más elaborados, ¿no? En documentos, tesis, proyectos, ahí por lo general hay una parte inicial que se denominan preliminares. Entonces, todas las páginas que tienen que ver con los preliminares, esas se las numera en números romanos. Entonces, todo eso tiene que ir en números romanos. Y luego ya el resto del documento, eso tiene que ir en numeración normal, en numeración arábica. Es decir, en el mismo documento se debería numerar una parte con números romanos y otra parte con números normales. Ya vamos a hacer eso también un poco más adelante. Cuando trabajemos con secciones, vamos a ver que eso es muy fácil de hacerlo. Yo sé que de pronto también ya lo saben, ¿no? Pero a veces eso nos ocasionaba muchos problemas. Cambiar la numeración y lo que hacíamos era partir el documento en dos, ¿no? Entonces, una parte la numerábamos con romanos y la otra en otro documento la numerábamos con normal. La idea siempre es trabajar en un mismo documento. Entonces, sí hay cómo hacer eso, ¿no? Una parte del documento con un tipo de numeración y otra parte del mismo documento con otro tipo de numeración. Bueno, tablas y figuras. Yo tengo una tabla, ¿no? De cierta manera la tabla también ya está configurada. ¿Cómo hacemos la configuración de la tabla? Tenemos ahí esta tabla. Bueno, simplemente voy a indicar, vamos a suponer que esta tabla obviamente tenía un formato normal, ¿no? Es decir, con la cuadrícula. Ya, vamos a suponer que la tabla estaba así. Es una tabla normal, ¿no? Con la cuadrícula. Ya. Bajo la normativa APA hay que cambiarle el diseño de esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar con bordes. Entonces, simplemente lo que hacemos es seleccionamos la tabla. Partimos de que la tabla está normal, digamos, ¿no? Tiene la cuadrícula, tiene todos los bordes. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es simplemente, voy a trabajar con la parte de bordes. En primera instancia le quito los bordes, sin borde. De ahí voy a necesitar el borde inferior, el borde superior de la tabla.
Entonces ahí estoy poniendo al borde superior y al borde inferior. Profe, no se está viendo lo que está haciendo. ¿Sí están viendo? Le ponía el borde superior y el inferior, profe. Por favor, ¿puede repetir esa parte de los bordes? De los bordes. Ya. Bueno, en la tabla que tienen ya está configurado con la normativa APA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Volví de nuevo a ponerle una tabla normal. La volví una tabla normal. Es decir, como vemos, está con la cuadrícula, ¿no es cierto? Está con la cuadrícula. Ya. ¿Cómo la dejamos una tabla normal? ¿Cómo la pasamos a la normativa APA? Entonces, vamos a trabajar en función de los bordes. Entonces selecciono la tabla. En primera instancia, quito todos los bordes. Entonces le pongo sin borde. En primera instancia a toda la tabla. De ahí voy a poner el borde superior y el borde inferior a toda la tabla. La tabla sigue seleccionada, ¿no? Sigue seleccionada la tabla. Entonces le pongo el borde superior, le pongo el borde inferior. ¿Dónde más tengo que poner un borde? Al encabezado. Entonces selecciono la primera fila, digamos así. Selecciono siempre la primera fila, va a ser el encabezado, ¿no? Entonces selecciono. Y le pongo también el borde inferior. Entonces, ahí ya tendría la figura de acuerdo a lo que nos dice la norma APA. La puedo ver acá en el momento de la impresión. Ya, entonces, si están viendo, ¿no? Esa pantalla tiene un borde superior, el borde del encabezado, el inferior, y el inferior de la tabla. Solo se manejarían esos tres elementos. Si están viendo esta figura. Sí, profesor. Sí. Ya, entonces, así es como nos quedaría el formato de la tabla. Ya no hay líneas verticales, ¿no? Aquí no se pone líneas verticales. Se pone el nombre de la tabla, tabla 1. Esto, digámoslo así, lo vamos a poner manualmente. Cuando revisemos los índices, cuando revisemos la generación de las tablas, ahí ya se maneja esto de manera automática. Entonces ustedes dicen, no, esto no se hace así, se hace de manera automática. Sí, lo sé. Pero por lo pronto lo vamos a manejar solo así, ¿no? En todo caso, como decir, escribo tabla 1, le pongo un nombre a la tabla. Yo sé que después esto se lo maneja de manera automática cuando hacemos las referencias. Bueno, eso igual lo vemos en otra clase. Y si la tabla tiene alguna nota, puede ser la fuente, ¿no? Eso va en la parte inferior de la tabla. Esto tiene que ir con tamaño de letra menor, con 10. Se recomienda con el tamaño de letra 10. Y asimismo para las figuras. Acá yo tengo una figura, de pronto para que se visualice mejor. En todas las figuras, ¿no? Ya habíamos quedado que todo lo demás que sea elemento gráfico lo manejamos como figura. La figura se maneja asimismo el nombre figura 1 y el nombre de la figura. Esto en la parte inferior de la figura. A esto también se lo debería manejar con menor tamaño, 10. Y si hay algún texto, iría a continuación, alguna nota, alguna cuestión. Entonces, esto también se lo debería hacer automático. Porque de hecho, de pronto en un trabajo puedo tener, qué sé yo, unas 20, unas 30 figuras. Entonces, hay una manera, digamos, de ayuda automática que me va a ir numerando las figuras. Igual, eso también ya lo hemos de ver un poco más adelante. Bueno,
Esto entonces de manera muy rápida, ¿no? Para el formato general del documento. Insisto en esto, ¿no? Estamos viendo el formato general del documento. ¿Qué nomás debe tener el documento en cuanto a las configuraciones de formato? Entonces, lo común, de pronto, si no hemos manejado normas APA antes, se nos va a hacer un poco extraño ver que no está justificado. Por lo general, en todos los documentos siempre nos han dicho, no hay que justificar. ¿Qué es justificar? Que quede igual. El tamaño, como decir, de los bordes siempre tiene que ser el mismo, ¿no? Acá, como vemos, solo está justificado a la izquierda. Entonces, de pronto eso ya, cuando no hemos utilizado normas APA, como que nos causa cierta sorpresa. Pero así nos dice la norma y hay que trabajarlo así. Entonces, no hay que justificar. Yo sé que de pronto justificado se ve más bonito, digámoslo así, pero en cambio la norma nos dice que hay que trabajarlo así. Listo. Esto, entonces, una pequeña práctica en cuanto a el formato del documento, ¿no? Lo que se debe tomar en cuenta en el momento de hacer la norma, de aplicar las normas. No sé, de pronto alguna pregunta, alguna inquietud. Si está claro, de pronto ustedes han hecho alguna otra cosa adicional, han aplicado cuando les han dicho trabajen con normas APA, no sé, han hecho algo adicional. Yo he escuchado que dicen que hay que dar doble espacio, algo así. Ya, obviamente, como les dije, ¿no? La parte de las citas todavía no lo vemos la siguiente clase. Ahí nos dedicamos enteramente a ver toda la forma de citas, libros, todo eso. Hablando del documento en sí, lo manejamos. Hay algo también en cuanto a la portada, en cuanto a la carátula. Por lo general, hay un criterio también que maneja normas APA. Entonces, de pronto eso les pongo la siguiente clase también. ¿Cuál sería, qué elementos deben ir en la portada? Pero por lo general en eso ya sabemos, ¿no? Siempre va a ir la institución educativa o la institución, el nombre de la persona, el curso. Entonces ahí como que no habría mucho que más poner, ¿no? El tema del trabajo, todo eso. Pero también normas APA nos dice cómo debe estar especificada la portada. Bueno. Eso entonces en cuanto a esta parte. Profesor, una pregunta. Dígame. He escuchado a veces que dicen que la numeración no se comienza desde la portada. ¿Es verdad o no? Porque yo por lo general siempre pongo la numeración al principio, en la carátula. Ya, es lo que les decía. La numeración empieza tomando en cuenta la carátula. O sea, la carátula es la hoja número 1. Pero en sí, ahí no debe aparecer el número. Entonces, en la carátula en sí, no debe aparecer ni encabezados, ni la numeración, ni pie de página. Pero se debe tomar en cuenta para la numeración. Es decir, luego de la portada, la siguiente hoja, debe aparecer el número 2. La portada es el número 1, pero no se visualiza. Está invisible, digamos así. Pero sí cuenta ya como página, obviamente, dentro del documento. Eso también hay una configuración. Hay que cambiar una cosita para que no se vea el número en la portada. Sí. Ya, gracias, profesor. Sí, ok. Igual también sí hemos de ver eso también. Bueno. No sé, ¿algo más? Disculpe, una pregunta. No es con respecto a las normas APA, sino con la plataforma. Cuando ingreso a ver las calificaciones, por ejemplo, de su materia, me sale advertencia, borrada de actividad en curso. Algunas calificaciones están a punto de ser eliminadas. No sé si tengo que hacer algo. Bueno, está solo calificada una tarea, no he calificado todavía el resto, está solo calificado una tarea. Sí, pero no hay problema si me aparece esa advertencia.
Ah, o sea, no deja ver las calificaciones. No, sí, pero me aparece así como borrada actividad en curso. Sí tiene acceso al aula virtual, sí está normalmente, se ingresa. Sí, no tengo problemas para ingresar. Ah, es asunto calificación. Ya, con todo para revisarle, pero me envía un mensaje de pronto al WhatsApp para que me haga acuerdo. Su nombre, su apellido, todo eso, y ahí para poderle revisar. De pronto sea alguna configuración, algo. Ok, perfecto. Bueno, nada más. Ya. Y profesor, por ejemplo, y si tenemos diferentes versiones de Word, se utilizan los mismos para hacer la norma APA. Si tenemos diferentes versiones de Word, por ejemplo, yo tengo 2019, no tenía lo mismo que saquen su versión. Sí, o sea, de cierta Eh, manera, de pronto puede cambiar algo la ubicación de los menús, todo eso, o sea, de las fichas, pero en sí las tareas comunes no van a variar. O sea, para poner un margen en cualquier versión va a seguir siendo lo mismo. Para poder poner la sangría en cualquier versión también va a seguir siendo lo mismo. Lo que de pronto cambia un poco es la ubicación, dónde está el icono, dónde está el menú. Eh, Ahí es cuestión, como decir, de pronto de ubicarlos, pero no va a haber ningún problema en cuanto a versiones. No, todo lo que se configura se puede hacer en cualquiera de las versiones. Bueno, entonces pasamos a la parte de la lección, ¿no? Les voy a abrir la asignación y les voy a abrir ya para que ustedes puedan visualizar el cuestionario. Es un cuestionario pequeño, 5 preguntas. El tiempo límite es de 10 minutos. Es el tiempo suficiente para que ustedes lean la pregunta y la contesten. Entonces son 10 minutos que tienen una vez que ustedes ingresen. Como les digo, múltiple. sí, son de selección múltiple, verdadero y falso, y escoger la palabra, pero ahí mismo se les da las opciones. Entonces son selección múltiple, verdadero y falso, escogen obviamente verdadero y falso, y escoger una de las opciones. Ya, entonces el Profesor, tiempo. los temas de elecciones son los que hemos visto, ¿verdad? Lo que es mod, estilos, todo eso, ¿no? No, unidad 1. Unidad 1. Lo que vamos a evaluar es la unidad 1, ¿no? Lo que ya vimos. Arquitectura del computador, sistemas operativos y webinar y MOOCs. Voy a habilitar entonces en la plataforma. Bueno, me tocó ingresar de nuevo. Voy a ingresar de nuevo porque se me cerró la sesión. A ver, ya estoy ingresando al curso. A ver, ya estoy en el curso. Lección. Nosotros aún no la podemos ver, ¿verdad? Porque no la veo yo todavía. Todavía no. Ya la estoy habilitando. Ya cuando les diga, ahí ya para que visualicen. Profesor, el tiempo corre a partir que yo hago la asignación, ¿verdad? Antes no. El tiempo va a correr desde el momento en que ustedes ingresen. Ahí son los 10 minutos. Ya
Ya les indico igual. A ver, temporalización. Ya estoy configurando bien la parte del tiempo. Ya, en el aula virtual, dentro de unidad 1, en la sección de comprobación, ahí está lección unidad 1. Actualicen la página para que la puedan ver. Dentro de la primera unidad, dentro de sección de comprobación. Sí, ya estoy ahí. Sí, ya sale. Lección unidad 1. ¿Sí? Sí, ya sale, profe. Ya. Si dan clic ahí, nos sale intentos permitidos, este cuestionario está abierto y límite de tiempo 10 minutos, ¿no? Solo un intento, ¿verdad? ¿Sí le salió ese mensaje? Ya lo abrimos para resolver. Sí, profe. Ya está abierto, entonces, a ver, un momentito. Vamos. Para que dé la prueba, si no. Estamos todos, ¿no? Nadie se salió, nadie tuvo problemas. Ingresamos para resolverlo o nos avisa. Listo, entonces, pueden ingresar. Ingresen. Y ahí ya se les empieza a visualizar las preguntas. Me avisa si alguien tiene algún inconveniente. Y a partir de ahí ya empiezan a trabajar. Son 10 minutos, ¿no? Si estamos todos en el cuestionario ya. Sí, profesor. Si alguien de pronto tiene inconveniente, me lo dice. Es solo un intento, ¿no? O sea, un solo intento, 10 minutos. Vayan leyendo despacio y vayan viendo. Está fácil, no creo que me vayan a hacer trampa, ¿no? Cuidado con ver en internet. Bueno, es obvio entender que no son las mismas preguntas para todos, ¿no? Obviamente, el sistema genera preguntas aleatorias para cada participante.